grabado. Yo el link se lo voy a mandar al profesor para que ustedes también. Listo. Yo el link se lo voy a mandar al profesor para que ustedes también lo puedan tener acceso al video de la clase de hoy, de la que vamos a desarrollar hoy. Y en cualquier momento del proceso de la clase, si escuchan con interferencia o entrecortado, pues me lo hacen saber para de todas maneras mirar qué podemos hacer acá. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Denme un segundo acá para ver por dónde. Podemos iniciar. ¿Me confirman todos los estudiantes si se está viendo la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Sí se ve claramente. Ok. Listo. Vamos a esperar unos minuticos más de todas formas mientras los demás estudiantes se puedan conectar. Listo, chicos. Vamos a iniciar. Como veníamos en secuencia y de acuerdo al contenido que llevábamos. Ahí el antiguo micrófono. Vamos a silenciarlo por aquí. Listo. Bueno, de acuerdo a la secuencia que llevábamos con la clase anterior, ¿cierto? Que eran las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Que el profesor Iván pues les explicó lo que es ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Luego pues la explicación de las leyes de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de tensión de Kirchhoff o ley de mallas, hizo la explicación de unos ejercicios, ¿verdad? Y luego de ese tema, dentro de las mismas leyes de Kirchhoff, corresponde lo que es ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, antes de entrar a la ley de corrientes de Kirchhoff, de todas maneras vamos a dar un repasito de qué son los conceptos de nodo, malla o lazo, ¿sí? Y hacemos una especificación de acuerdo a lo que ven aquí a la izquierda del circuito, del contexto, para luego sí entrar de lleno a lo que son los ejercicios. Voy a utilizar Multisim como herramienta informática y ahí mismo vamos a ir desarrollando los ejercicios. Cuando ya demos con los resultados matemáticos de corrientes o tensión, pues con la ayuda de los medidores vamos a mirar que esas corrientes o esas tensiones que vamos a calcular, tensiones de nodo, corresponden a las calculadas, a las medidas dentro del software. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a tener un concepto de qué es nodo. Vamos a mirar qué es nodo de referencia o nodo a tierra. Y vamos a repasar de qué es malla o lazo, que el profe Iván lo explicó en la clase pasada.
Entonces tenemos que un nodo, aquí nos dice, es un punto dentro de un circuito donde se conectan dos o más elementos, ¿cierto? Se conectan dos o más elementos. Eso es lo que corresponde a un nodo en un circuito. Es decir, también que un nodo puede ser un punto en donde la corriente, el camino de la corriente, ¿cierto? Si encuentra un punto, en este punto que vemos acá, por ejemplo, la resistencia que vemos aquí de 6 ohmios, si la corriente viene de una fuente de 15 voltios y llega aquí a 6 ohmios, aquí encuentro un nodo y esa corriente se va a dividir. Entonces es un punto también en donde se unen, además donde se unen más de dos o más elementos, es un punto donde la corriente encuentra un camino por el cual ella se pueda dividir. Entonces, otro concepto es que si en un nodo se unen más de tres elementos, tal nodo se llama nodo mayor o nodo principal. De acuerdo al circuito que vemos aquí, ¿cierto? Miremos que un nodo, ¿cuántos nodos tiene el ejercicio? Este nodo que vemos aquí, este punto que vemos aquí entre la fuente de 15 voltios, la resistencia de 6 y la resistencia de 12, se unen tres elementos. Aquí podemos ver un nodo, ¿cierto? De igual manera se identifica que es un nodo porque la corriente se divide. Una toma el camino hacia 12 ohmios, otra toma el camino hacia 6 ohmios y esta que viene entrando de la fuente de 15 voltios. Luego, si seguimos el camino en dirección a las manecillas del reloj, vemos que finalizando la resistencia de 6 ohmios encontramos otro nodo donde se conecta el terminal final de la resistencia de 12, el terminal final de la resistencia de 6 y el terminal aquí final pues de la resistencia de 10 y lo mismo el terminal aquí de la resistencia de 40. Entonces vemos que en este nodo se conectan ¿cuántas resistencias? 12 ohmios, 6 ohmios, 10 ohmios y 40 ohmios. Este nodo que vemos aquí lo podemos identificar dentro del circuito como nodo mayor o nodo principal. Entonces vamos a tener un repaso aquí. Un nodo entonces es un punto donde se conectan más de dos o más elementos. Y es identificado nodo mayor o nodo principal el punto en el circuito donde se conectan más de tres elementos, ¿sí? Nodo de referencia. ¿A qué le llamamos nodo de referencia? Dice, es el punto en común donde se conectan todos los elementos de un circuito. O lo podemos llamar ¿qué? Nodo a tierra. Entonces, para el circuito ejemplo que vemos acá, el nodo de referencia es el punto en común donde terminan conectándose todos los elementos, ¿cierto? La resistencia de 6 ohmios y la resistencia de 12 se conectan al nodo de referencia a través de la resistencia ya sea de 10 o de 40. Sí, pero a la final el circuito hace un retorno a través del nodo de referencia o el negativo de la fuente si lo estamos trabajando para circuitos de corriente directa. Entonces, teniendo ya claro los conceptos de nodo, ¿cierto? Pasamos a recordar que es malla, ¿cierto? Lo que nos había hecho el profe Iván la clase pasada. Dice, es el recorrido que realiza la corriente a través de un grupo de elementos que conforman un circuito o un lazo, ¿verdad? Identificando en este mismo ejemplo que vemos acá arriba, podemos observar que el circuito consta de tres mallas, ¿verdad? Esto que vemos aquí, el recorrido de donde está la fuente, donde estoy moviendo aquí el mouse, es una malla. Esto que vemos aquí es otra malla y esta que vemos acá arriba es otra malla. El circuito podemos decir que consta de tres mallas o tres lazos y consta de dos nodos y uno de referencia, ¿verdad? O un nodo a tierra. Un nodo, dos, uno principal y este que vemos acá y el nodo de referencia. ¿Por qué no se toma este que vemos aquí como nodo? Porque recuerden que es el mismo punto en común en donde se une este que vemos acá, esto de acá. ¿Sí? Entonces miren que es el mismo punto en común. Entonces es el mismo punto, el terminal de la resistencia de 40 es el mismo punto en donde llega el terminal final de la resistencia de 6, de la resistencia de 12 y de la resistencia de 10. Teniendo claro ya el concepto de nodo, ¿verdad? El concepto de malla, pasamos a lo que es ley de corrientes de Kirchhoff, que es el tema correspondiente al día de hoy.
Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff. Ya sabemos que el profe Iván nos explicó la clase pasada, ley de tensión de Kirchhoff o ley de voltaje de Kirchhoff, o lo que comúnmente conocemos como ley de Maya, ¿verdad? O análisis de Maya. En ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a mirar qué debemos tener en cuenta para poder calcular, para poder aplicar leyes de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a mirar aquí el concepto. Dice, la sumatoria, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que toda sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del mismo nodo. Vuelvo y repito, toda sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Es decir, miremos acá, si en cualquier nodo de un circuito entran 3 corrientes, entonces sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen del nodo. O otra manera de decirlo es, la sumatoria de corrientes que entran tomándolas con el signo positivo menos la sumatoria de corrientes que salen tomándolas con el signo negativo en ese mismo nodo es igual a 0. ¿Cierto? Son dos maneras de interpretar lo que es ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, vamos a escribir para la LSK o ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a escribir las ecuaciones en términos de corriente, ¿cierto? En ley de Ohm, para poder hallar tensiones de nodos, lo que vamos a hallar. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito por acá. Vamos a escribir la ley de corrientes de Kirchhoff en ecuaciones en términos de corriente, sabiendo que vamos a escribir en términos de corriente todo para poder hallar las tensiones de nodo. El objetivo de la ley de corrientes de Kirchhoff es hallar tensiones de nodo, mientras que el objetivo de la ley de voltaje de Kirchhoff es hallar ¿qué? Corrientes de lazo, ¿cierto? O corrientes de malla. Sí, el profe Iván cuando nos hizo el ejercicio de la clase pasada, allá era corrientes de malla. Se escribían las ecuaciones en términos de voltaje para hallar corrientes de malla. Aquí vamos a escribir las ecuaciones en términos de corriente para que la incógnita que nos quede sea una tensión y esa tensión va a ser la tensión en un nodo específico señalado dentro del circuito. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda de los chicos de acá de la Universidad de la Costa o de algunos de la Continental? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, creo Todo que no, claro. ¿verdad? Ok, listo. Vamos a iniciar entonces con un ejemplo que les tengo preparado por aquí. Voy a hacer dos ejemplos. Primero, unos con fuentes independientes y luego otros me van a ayudar aquí a hacer el otro con fuentes dependientes. Entonces, el objetivo de este ejercicio que vemos acá, dice ley de corrientes de Kirchhoff, es lo que vamos a aplicar. Un momentico y bajarlo aquí. Mm. Listo, el objetivo de este ejercicio de acá es el siguiente. Dice, si estamos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, el objetivo va a ser que hallar las tensiones de nodo. Pero como primer paso yo debo identificar cuáles son los nodos del circuito. Entonces recuerden que un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos. Podemos observar que en este punto que vemos aquí se conecta la fuente de corriente de 5 amperios. ¿Quién más se conecta? La resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 4 ohmios. Esto que está aquí es un nodo, ¿verdad? Y ese es uno de los voltajes que tenemos que hallar. Una tensión de nodo o un voltaje de nodo. Podemos observar aquí otro nodo dentro del circuito que es el que une el terminal final de la resistencia de 4, el terminal de la fuente de corriente de 5 amperios, une también el terminal de la resistencia de 6 y une también el terminal de la fuente de corriente que vemos por acá, que es de ¿cuánto? De 10 amperios. Entonces podemos observar que vemos dos nodos en un circuito. ¿Y cuál sería el nodo de referencia? Este que vemos acá, ¿cierto? O nodo a tierra.
es el punto en común en donde se conectan todos los elementos, ¿sí? O a través de estos dos, por ejemplo, 5 y 4 ohmios, a través de estas dos resistencias y la fuente también se conecta hacia el nodo de referencia, pero todos llegan al mismo punto. Entonces el circuito tiene dos nodos y un nodo de referencia. ¿Sí? ¿Cuál sería el principal? Podemos ver que aquí se conecta un elemento, dos elementos, van dos, y la fuente van tres. Mientras que en el nodo 2 se conecta la resistencia, esta fuente y la otra fuente. Entonces, el nodo principal viene siendo el nodo 2. ¿Sí? Este también es un nodo, pero recuerden que el nodo mayor o nodo principal es el punto en el circuito donde se conectan tres o más. ¿Sí? El punto en el circuito donde se conectan más elementos, a ese se identifica como nodo mayor. Listo, entonces ya identificando los nodos, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es mirar el sentido que tengan las corrientes, las fuentes de corriente. Podemos observar que el circuito tiene dos fuentes de corriente y que ambas toman el sentido que antihorario a las manecillas del reloj. Entonces, si toman el sentido antihorario a las manecillas del reloj, vamos a tomar el mismo camino que ellas vienen haciendo para poder identificar entonces el sentido que lleve la corriente. Entonces vamos a identificar que I1, la corriente I1, es es la del valor de la fuente de 5 amperios, ¿verdad? La corriente I2 viene siendo la corriente que sale del nodo B1, ¿verdad? Y la corriente I3 es la corriente que baja por aquí, que también sale del nodo B1. Ya vamos identificando. Ahora vamos por I3. Ahora vamos a identificar el sentido de la corriente I4. ¿O qué valor toma la corriente I4? La corriente I4 es aquella corriente que toma el valor, la fuente de corriente de 10 amperios y entra al nodo 2. Y la corriente I5 viene siendo la corriente que baja por la resistencia de 6 ohmios. ¿Sí? Esta que vemos acá arriba viene siendo la misma corriente que corresponde a la fuente de corriente de 5 amperios, es decir, es la misma corriente que I1. Por eso no colocamos corriente I6, ya que esta misma corriente es la que circula por aquí y viene siendo la misma de 5 amperios que ya la etiquetamos con el valor, con la etiqueta I1. Listo, identificamos tensiones de nodo, identificamos las corrientes. Objetivo del ejercicio, vamos a colocar aquí. Objetivo del ejercicio, hallar B1 y B2. O sea, tensiones de nodo. Hallar las tensiones de nodo B1 y B2. Ese es el objetivo del ejercicio. Vamos a mirar qué valor de tensión nos va a dar calculado aquí y luego al final vamos a trabajar con un multímetro aquí y vamos a verificar de que eso calculado es lo que estamos midiendo en el circuito. Listo, entonces procedemos a escribir, recuerden, vamos a escribir las ecuaciones en términos de corriente para hallar tensiones de nodo. Un momentico, revisar aquí si se está grabando la llamada. Sí, ok, la reunión. Listo. Sí me he hecho entender hasta aquí en la identificación de los nodos y la identificación del sentido de las corrientes. Listo, vamos entonces a iniciar. Me ubico por orden de los nodos. Si son dos nodos, entonces me ubico en el primer nodo. Ecuación del nodo 1. Vamos a mirar primero qué corrientes entran. Recuerden en la ley de Kirchhoff. Vamos aquí, recordemos lo que está acá en negrilla. Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. O sumatoria de las corrientes que entran positiva menos las corrientes que salen de ese mismo nodo es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esto que vemos acá. Listo, si estoy en el nodo 1, ¿qué corriente entra en el nodo 1? Entra I1. ¿Hay alguna otra corriente que entra en este nodo? No, ¿cierto? Nada más entró I1. ¿Y quién salió? De ese nodo salió I2 y salió I3. Entonces vamos a mirar, vamos a aplicar Kirchhoff, ley de corrientes. Me dice que sumatoria de corrientes que entran a un nodo, miren aquí, entró en el nodo 1 solamente I1, es igual a sumatoria de corrientes que salen del nodo. Salió I2 e I3.
Entonces, teniendo ya esto claro en etiquetas de corriente, vamos a expresar esto en términos de corriente, es decir, ley de Ohm. Recuerden que vamos a expresarlo como si estuviéramos escribiendo. De un momentico y les comparto pantalla. Voy a quitarles la pantalla, voy a compartirles pantalla completa porque a veces yo paso del simulador a Paint. Recuerden que, confírmenme si ya se ve la imagen, si ya se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Chicos, ¿sí se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, listo. Bueno, vamos a escribir, recuerden, todas las ecuaciones así. Recuerden que esto es ¿qué? Ley de Ohm, ¿cierto? Esto es Ohm. Vamos a escribir esto para que entonces las incógnitas o lo que nos vaya a quedar como incógnitas sean las tensiones de nodo. Entonces vamos a empezar. Ecuación del nodo 1, ya sabemos que entró I1 y salió I2 más I3. Ahora vamos a mirar qué valor toma I1, qué valor toma I2 y qué valor toma I3. I1, ¿quién es en el circuito? Es la fuente de corriente, mírenla acá. Esta I1 es la que corresponde al valor de la fuente de corriente de 5 amperios. Entonces, I1 tiene un valor de 5 amperios. Es la única corriente que entró. Es igual a I2. Vamos a mirar aquí qué pasa. I2, pero resulta que I2 es aquella corriente que atraviesa la resistencia de 4 ohmios, ¿cierto? Esta corriente que atraviesa la resistencia de 4 ohmios, debo interpretarla, o debo entender o debo saber que esta corriente va a depender de dos extremos, de los extremos al cual está conectada la resistencia de 4. Es decir, va a depender de B1 y de B2, teniendo en cuenta que voy a escribirla en términos de corriente. Es decir, que I2 va a ser la diferencia que existe entre este punto, entre la diferencia de tensión que existe entre este punto y este punto sobre la resistencia de 4. Recuerden que estoy escribiendo todo en términos de ley de Ohm. Es decir, que I2 va a ser igual a ¿qué? Miren aquí donde está. B1 menos B2 sobre 4 ohmios. Recuerden que esto que estoy señalando aquí en negrilla junto con 4 ohmios acá, esto es corriente, ¿sí? Voltios sobre ohmios es corriente. Pero ¿por qué B1 menos B2? Porque resulta de que esa resistencia de 4 ohmios está en medio de dos puntos. No debo obviar que el terminal de la resistencia de 4 está conectada a un nodo también. Entonces, debo tener en cuenta la diferencia de potencial entre los dos puntos sobre la respectiva resistencia que atraviesa esa corriente I2. Entonces, es por eso que I2 corresponde a B1 menos B2 sobre 4. Listo. Ahora, I3. ¿Cuál sería el valor de I3? Resulta que I3 viene siendo esta corriente que sale del nodo, que corresponde a qué? A B1, a la tensión que hay aquí, sobre la resistencia de 2 ohmios. Entonces, miremos aquí que I3 corresponde, miren acá donde está, a B1 sobre el valor de la resistencia de 2 ohmios. Listo, tenemos la ecuación aquí, pero resulta que necesitamos eliminar el denominador para poder reducirla y poder así trabajarla mucho mejor. ¿Sí? Quizás a diferencia de Maya, en nodos las ecuaciones tienden a dar en algunas ocasiones, en la mayoría de veces, expresadas en fracciones. Entonces toca mirar cómo eliminamos el denominador para poder reducirla, ¿sí? Y poder trabajarla mejor, ya sea por Kramer, ya sea por cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones. Entonces vamos a mirar qué hacemos acá. Teniendo la ecuación del nodo 1 de esta manera, procedemos a eliminar el denominador. Multiplicamos por 4 o sacamos el mínimo común múltiplo. Recuerden que esto es matemática. El mínimo común múltiplo, si yo solo quiero sacar a dos números, ¿verdad? Coloco los dos denominadores y el mínimo común múltiplo de cada uno es hacer esto, ¿sí? Quizás estoy dando mucha matemática básica, pero la idea es que lo tengan en cuenta, ¿cierto? 2 por 2, 4, entonces es decir, que el mínimo común múltiplo de los dos
denominadores de la fracción de la ecuación del nodo 1 es 4. Entonces, por tal razón, multiplico por 4 toda la ecuación. Multiplicamos por 4 o sacamos el mínimo común múltiplo, cualquiera de los dos, que nos da 4. Multiplicando por 4 toda esta ecuación que vemos acá arriba, empezamos. 5 por 4, 20, ¿verdad? B1 menos B2 sobre 4 por 4, se cancelan los denominadores. ¿Qué me quedó? Me quedó solamente la parte de arriba. B1 menos B2 y 4 multiplicado por B1 sobre 2 me da 4 entre 2, 2B1. Listo, teniendo esto hasta aquí, vamos por aquí. Lo que vamos a hacer es que agrupo términos, ¿verdad? 2B1 lo puedo sumar con B1. El resto queda igual. 20 igual B1 más 2B1, 3B1. Menos B2 queda igual. Fíjense que nos están dando, nos está quedando variables de tensión. Vuelvo y repito por acá. Lo que les comenté ahorita, se escriben las ecuaciones en términos de corriente para hallar tensiones de nodo. La idea es que nos queden siempre variables incógnitas como tensiones de nodo, que eso es lo que, el objetivo de leyes de Kirchhoff o LSK. Listo, teniendo esto aquí, podemos agrupar los términos, ya que primero colocamos las variables del lado izquierdo e igualamos el resto de la ecuación del lado derecho. Entonces, 3B1 menos B2 igual a 20. Listo, hasta aquí es la ecuación del nodo 1. ¿Cierto? Esta que vemos acá, 3B1 menos B2 igual a 20, eso es el nodo 1. Procedemos a mirar ahora el nodo 2. Nos vamos otra vez al circuito y vemos acá lo siguiente. Resulta que en el nodo 2 entran, vamos a mirar primero cuáles son las corrientes que entran y luego cuáles son las corrientes que salen. ¿Qué corrientes entran en el nodo 2? Me voy a ubicar aquí. Las corrientes que entran al nodo 2, según el sentido que llevan las corrientes aquí, es I2 va entrando al nodo 2, miren aquí donde va, que mientras que para el nodo 1 I2 salía, pues si sigue la misma dirección, para el nodo 2 I2 va entrando, ¿verdad? Entró I2, entró I4, ¿y quiénes salieron? Salió I1, que es la de la fuente, y salió ¿quién? I5. Entonces entraron dos corrientes, 2 I2 e I4. Y salieron I1 e I5. Entonces vamos a mirar y colocamos acá. Mírenlas aquí. Entró I2 más I4. Recuerden, sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a sumatoria de corrientes que salen del nodo. Entonces, I2 más I4 entró. Eso es igual a I1 más I5 que salieron. Entonces vamos a mirar ahora entonces esto que vemos acá. ¿A qué es igual I2? ¿A qué es igual I5? ¿A qué es igual I4? ¿Y a qué es igual I1? Vamos a mirar aquí. I2 es igual a qué. Ya sabemos que I2 es igual a la diferencia de potencial que hay entre los puntos B1 y B2. ¿Sí? B1 menos B2 sobre 4. Eso corresponde la corriente I2. Entonces, esa corriente I2 es esta que vemos acá, B1 menos B2 sobre 4, más, sigo la secuencia, I4. ¿A qué es igual I4? Resulta que I4 corresponde a la fuente de corriente de 10 amperios que también entra a ese nodo, por el sentido, miren el punto acá, y esa corriente pues entró a ese nodo. Entonces, I4 corresponde a 10 amperios. Vamos por acá. Esto es igual a I1. ¿I1 quién es? Es la fuente de corriente que entra, que sale, disculpen, que sale del nodo 2, ¿cierto? Esa corriente es la que sale de acá arriba. Esa corriente I1 tiene un valor de 5 amperios. Dame un segundo acá. Valor de 5 amperios, mírenlo acá. E I5 más I1 más I5. Y I5, ¿cuál viene siendo? Es la otra corriente que salió del nodo 2, que es la que corresponde a la que baja por la resistencia de 6 ohmios. Esta corriente que baja por la resistencia de 6 ohmios, si la voy a expresar en términos de ley de Ohm, ¿verdad? Términos de corriente, corresponde a que a B2 sobre 6 ohmios. Entonces, miren aquí. B2 sobre 6 ohmios es la que corresponde la corriente I5. Recuerden que todo lo estamos escribiendo en términos de corriente, teniendo en cuenta a que es igual corriente para la ley de Ohm, para que todo nos quede
para que las incógnitas que nos queden sean, o las variables a hallar sean las tensiones de nodo. Listo, teniendo este valor aquí, ¿qué procedemos? Hacemos lo mismo que hicimos en el nodo 1. Para eliminar el denominador, multiplicamos por 12 toda la ecuación. Fíjense que arriba, que estuvimos acá, para eliminar el denominador, multiplicamos por 4. No es que vamos a escoger el denominador mayor y por eso es que lo vamos a multiplicar por 4. Fíjense que hay que tomar las fracciones, los denominadores, y sacarles el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer el ejercicio aquí de rapidez. Sacamos el mínimo común múltiplo de 4 y 6, ¿verdad? 2, 2 aquí, 3 acá. 2 otra vez, 1 acá. Luego, déjenme acá, vamos a dejar esto aquí, y 3 y 1 acá. Listo, ¿qué hago yo aquí? 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, por tal razón, el resultante del mínimo común múltiplo, para poder reducir la ecuación del nodo 2, sería multiplicar por 12 toda la ecuación. Entonces, al multiplicar por 12 la ecuación del nodo 2, vamos a ver qué obtenemos. 12 entre 4, 12b1, vamos a empezar por términos. 12b1 entre 4, puedo dividir 12 entre 4, ¿verdad? 12 entre 4, 3b1. Listo. 12 en 12 por menos B2 entre 4, divido 2 entre 4, me da 3, conservando el mismo signo, variable B2. 12 voy por aquí, signo más, 12 por 10, 120. 12 por 5, 60. Y 12 por B2 sobre 6, esto es 12 entre 6, me da 2B2. ¿Sí? Ahí mismo la reducción de la ecuación del nodo 2 multiplicada por 12 es término a término. ¿Sí? Multiplicamos este y lo dividimos entre 4, luego este B2 lo dividimos entre 4, luego multiplicamos por 10, luego multiplicamos por 5 y luego multiplicamos por B2 sobre 6. Y nos da este resultante que vemos acá. Resulta que ahí todavía la ecuación no está ordenada, toca ordenarla, ¿cierto? Agrupar términos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos tomar este más 120, ¿verdad? Lo pasamos del lado derecho. Si está positivo, pasa negativo y al pasar negativo se resta con el 60. 60 menos 120 me da un total de menos 60, ¿verdad? Lo que quiero explicarles, no sé si me están entendiendo, es 3b1, ¿verdad? Menos 3b2. Pasar el 2b2 del otro lado nos queda 2b2. Esto es igual a 60 menos 120. Este sería el paso anterior a este que tengo aquí. ¿Sí? Agrupé los términos, agrupé variables. 2b2 pasó del otro lado positivo, estaba positivo, pasó del otro lado negativo. 3b1 pues no tiene variable con quien agruparse, más 120 está positivo, pasa del otro lado a menos 120. Listo, ya luego que agrupé los términos, procedo a sumarlos, los que puedan sumarse. 3b1, pues no se suma con ninguna otra variable, menos 3b2, menos 2b2, los puedo sumar y eso me da un total de menos 5b2. Y 60 menos 120 me da menos 60. Resulta que me dio en el resultante de la ecuación un valor negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarla por menos 1 para que el resultante de esa ecuación podamos obtenerlo positivo y de la misma manera analizar. Si ya tengo la ecuación del nodo 2 aquí, 3b1, miren un poco hacia arriba cómo es la ecuación del nodo esa es la ecuación del nodo 2, esta de aquí. Si ya tengo la ecuación del nodo 2, 3b1 menos 5b2 igual a menos 60, podemos observar que la ecuación del nodo 1 es 3b1 positivo, ¿verdad? Menos b2 igual a 20. ¿Qué puedo yo hacer ahí para poder reducirla por el método más sencillo? Si ya tengo que en la ecuación del nodo 1 es 3b1 positivo, viendo que también calculando o llegando a reducir la ecuación del nodo 2, también tengo un 3b1 positivo, ¿verdad? Y resulta que la ecuación aquí me dio menos 60. Puedo multiplicar por menos 1 toda la ecuación
para luego irme por el método de eliminación y poder eliminar una de las dos variables, para que ambas ecuaciones me quede una sola ecuación y pueda hallar una de las dos tensiones de nodo. Entonces, listo. Procedo a multiplicar por menos 1, vamos por aquí. Procedo a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Al multiplicar por menos 1 toda la ecuación del nodo 2, voy a colocar aquí toda la ecuación del nodo 2. ¿Sí? A ver, listo. Toda la ecuación del nodo 2, que es esta que vemos acá arriba, al multiplicarla por menos 1 me da menos 3b1, multiplicarla por menos 1, más 5b2, más 60. Listo, esta sí es ahora finalmente la ecuación del nodo 2, que es la que yo voy a comparar con la ecuación del nodo 1. Que luego de obtener las ecuaciones, procedemos a resolverla por el método escogido. Entonces miren aquí, ecuación del nodo 1 es esta. ¿Sí? Esta es la ecuación del nodo 1, la que está acá arriba, esta. Y esta es la ecuación del nodo 2, habiéndola ya multiplicado por menos 1. Entonces, puedo yo obtener el resultante o reducirlas aún más eliminando una de las dos variables. Si para eso en la ecuación del nodo 2 la multipliqué por menos 1, fue con el objetivo de eliminar la variable b1. Al tener 3b1 positivo en la ecuación del nodo 1 y menos 3b1 negativo en la ecuación del nodo 2, procedo a eliminarlas. Procedo a eliminar la variable b1. ¿Y qué me quedó? Menos b2 más 5b2, esto es como si ya ustedes saben, esto si tuvieron 1, se restan, 5 menos 1, 4, 4b2, y procedo a sumar las igualdades de las ecuaciones. 20 más 60, 80. Teniendo esto aquí, ya puedo despejar b2, es decir, despejamos b2, b2 es igual 80 entre 4, 80 entre 4 nos da una tensión del nodo B2 igual a 20 voltios. O sea, ya tenemos aquí la tensión calculada en el nodo 2 de 20 voltios. Vamos a mirarla aquí. Si yo coloco un multímetro, denme un segundo, o un equipo de medida aquí, recuerden que tensión, bueno, eso lo vamos a ver en el laboratorio, los chicos del otro semestre. Tensión, tensión en un circuito se mide es paralelo al elemento, ¿verdad? Esta es la tensión del nodo 2, ¿sí? Si yo simulo aquí, ¿cuánto me tiene que mostrar el equipo de medida o el multímetro o el voltímetro? 20 voltios, tensión del nodo 2. Ahora vamos para lo mismo para el nodo 1. Si yo coloco esto aquí en paralelo, voy al multímetro, le doy simular aquí en multisync, ejecutar, le doy doble clic, me sale una tensión, si la ven acá, de 20 voltios. Esa es la tensión calculada del nodo 2. ¿Listo? Vamos a dejar el multímetro ahí, que no nos afecta en nada. Y vamos a proceder entonces a lo último. Ya sería lo último, sería reemplazamos el valor de la tensión del nodo B2 en cualquiera de las dos ecuaciones de nodo para poder así hallar que la tensión del nodo 1, que es la que nos falta, B1. Para este caso, escogimos ¿cuál? Escogimos la ecuación del nodo 1, ¿cierto? 3B1 menos B2 igual a 20. Esa fue la ecuación que nos dio de arriba. Y procedemos a calcular. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar el valor de B2. Donde vea B2, vamos a colocar 20 voltios. 3B1 menos B2, en este caso B2 es que 20, igual a 20. ¿Qué hacemos? Agrupamos términos, ¿verdad? Y enseguida despejamos. Este 20 está negativo, pasa del otro lado positivo y se suma con 20. Esto es igual a 40. Y este 3 está multiplicando la variable B1, pasa a dividir y ahí procedemos a despejar B1. B1 nos queda en este caso sola, nos queda despejada y es un total de 40 sobre 3. 40 sobre 3 es igual a 13,33 voltios y ahí hallamos la segunda tensión de nodo. Vamos a mirar aquí, colocamos el multímetro. ¿Dónde está B1? B1 es esta. ¿B1 cuál vendría siendo entonces? La tensión ¿en dónde? La tensión de nodo ¿en dónde? En la resistencia de 2 ohmios, ¿cierto? Yo lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar aquí. Es el mismo punto. Entonces recuerden que estoy colocándolo en paralelo al elemento. Es decir, que la tensión del nodo 1 es la tensión en la resistencia de 2 ohmios. Le damos a ejecutar y le damos simular y ahí está. Le damos doble clic al multímetro y vemos acá
la tensión del nodo 1, ¿cierto? Tiene un valor de 13,33 voltios. Vamos a darle aquí. La tensión del nodo 2 tiene una tensión de 20 voltios. Entonces, la tensión del nodo 2 corresponde a la tensión en la resistencia de 6 ohmios, ¿cierto? Y la tensión del nodo 1 corresponde a la tensión en la resistencia de 12 ohmios. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, pueden alzar la mano y con gusto les contestaremos por acá. ¿No tienen ninguna pregunta? Ninguna, profe. Listo. Los chicos de la Universidad Continental, ¿todo claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta con esto? Todo claro. Oh, ok, listo. Entonces, igual esta simulación yo se las paso a los dos grupos, tanto en imágenes como en el formato de la simulación, para que tengan la simulación ahí si utilizan Multisim con el profe o si lo están utilizando en las guías de laboratorio de circuitos. Entonces vamos a desarrollar un segundo ejercicio, ya no con fuentes de corriente, vamos a mirar aquí, sino con fuentes de voltaje, fuentes de corriente y fuentes de voltaje dependientes. ¿Cuál todos estos tres ejercicios, tanto la teoría que les expliqué ahorita al inicio, todo esto se lo paso al profe para que el material se los haga llegar a ustedes allá? Vamos a desarrollar este ejercicio que vemos acá. Dice, determine las tensiones de nodos para el circuito. Primero vamos a observar todo el circuito y ya después lo podemos desarrollar. ¿Qué observan ahí? ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Los escucho. ¿Cuántos nodos hay? Nada más decirme un número. ¿Cuántos nodos observan? Uno. Uno solo. Recuerden que un nodo es un punto donde se conectan Dos, dos dos, o más elementos. dos nodos, profe. Dos nodos. Vamos a leer por aquí otra vez. Nodo es un punto dentro de un circuito donde se conectan dos o más elementos. Si en un nodo se unen más de tres elementos, tal nodo se llama nodo mayor o nodo principal. Entonces vamos a mirar que donde se conecten dos o más elementos, a eso lo voy a llamar un nodo. Donde se conecten dos o más elementos, dos o más, a eso lo voy a llamar otro nodo, ¿verdad? Y donde se conecten dos o más elementos, también lo voy a llamar un nodo. Específicamente el nodo puede identificarse como un punto donde se conecten dos elementos. Que la corriente no se divida, ok, listo, porque la corriente que pasa por R2 puede ser la misma que pasa o puede ser la misma que sale de la fuente que vemos aquí, ¿cierto? Ella no se dividió, simplemente llegó al nodo C y bajó. O resulta que la corriente salió del nodo C y pasó por aquí, salió de la fuente y pasó por R2. Es la misma, pero en el nodo también se identifica como un punto en donde la corriente se pueda dividir. Entonces, punto donde se conecten más de dos elementos, nodo A, ¿quién más? Nodo B y nodo C. Sí, entonces el ejercicio consta de tres nodos, ¿verdad? Objetivo del ejercicio dice, determine los voltajes de nodos para el circuito. Vamos a mirar cuántos voltajes y nodos tiene el circuito. Vamos a mirar esto que vemos aquí, que es una fuente de tensión. Pero vamos a mirar este símbolo. Sé que en algunos libros este símbolo no es colocable, simplemente se trabaja con el valor con el valor de la corriente que depende de la fuente. Pero ya al momento de simular, pues hay que mirar dónde se encuentra ubicada esa corriente que depende de esa tensión y tratar de conectar esta corriente que ven aquí, conectarla acá. Entonces, vamos a mirar. Ya identificamos los nodos. Tiene tres nodos.
¿cierto? Vamos a identificar los elementos. Dos resistencias, una fuente de tensión, ¿cierto? De 8 voltios. Este es el símbolo de una fuente de tensión de corriente directa. Recuerden que el terminal positivo es el más largo y el terminal negativo es el más corto, ¿cierto? En este caso, si acá estuviera el terminal corto arriba y el terminal largo abajo, se dice que la polaridad de la fuente se encuentra invertida. Pero en este caso, pues el terminal más largo es la parte de arriba y el terminal más corto es la parte de abajo. Tenemos una fuente de corriente de 2 amperios y tenemos una fuente de voltaje o una fuente de tensión. Recuerden que identificamos que es de tensión o de voltaje es lo mismo, siempre y cuando podamos ver la polaridad de la fuente. ¿Sí? Ya sabemos que tiene una polaridad más menos. Ahora vamos a identificar qué tipo de fuente es. El símbolo es como un rombo o sí, más bien es como un rombo y me identifica entonces que la fuente no es independiente como esta que vemos acá de 8 voltios. Esta fuente es una fuente dependiente que va a depender de qué, como su nombre lo indica, o una fuente controlada, ¿sí? Ya sea dependiente o controlada es lo mismo. Es una fuente controlada por una corriente, a pesar de que es una fuente dependiente de una fuente de voltaje controlado o una fuente de tensión dependiente. Esa variable del cual va a depender esta tensión va a ser Ix. Es decir, que esto es una fuente, voy a colocárselos aquí de todas maneras para que lo tengan, que es una fuente, ¿se acuerdan de esto? Fuente de tensión controlada por corriente, ¿sí? FTT. Fuente de tensión controlada por corriente. En algunos libros aparece así. O fuente de voltaje controlada por una corriente. Las dos primeras letras me identifican el tipo de fuente, fuente de tensión. La tercera letra me dice que está controlada. Ok. ¿Qué me indica que está controlada? El símbolo. Y la tercera letra me está indicando es en la etiqueta con quién, bajo qué depende esa fuente. Entonces, fuente de tensión controlada por corriente. Es decir, que esta fuente de tensión es controlada por una corriente que debe ser especificada en el circuito. Entonces, miren que esa fuente de tensión de 3Ix está especificada en el circuito ¿cuál? ¿Como cuál? Como la corriente que sale de la fuente de 8 voltios. Miren aquí X. Siempre que exista una fuente dependiente en cualquier circuito, ya sean aplicando leyes de Kirchhoff, análisis de malla, análisis de nodo, teorema de Thevenin, teorema de Norton, ya sea superposición, transformación de fuente, que sé que eso lo vamos a ir viendo, no sé si ya de todas maneras en el transcurso de los cursos de circuito, ustedes van a ir desarrollando y van a ir viendo temas que siempre van a aparecer fuentes dependientes. En un circuito, cuando aparece una fuente dependiente, el mismo circuito debe indicar, miren aquí donde está, debe indicar esa variable a la cual depende esa fuente. Si esta fuente es 3 veces Ix, debe indicar o debe señalarse en el circuito dónde está ubicada esa variable, ¿sí? La que está controlando esa fuente. Entonces, como ya sabemos que esa fuente depende de esa tensión, ¿ya? Depende de esa corriente, ya sabemos que Ix es ese valor. Listo, entonces vamos a desarrollarlo. Nos piden hallar entonces tensiones de nodo, ya sea BA, ¿cierto? Vamos a colocar aquí BA para identificar que son tensiones, lo que vamos a hallar. BB y aquella de aquí es BC. Listo, estas son las 3 tensiones que vamos a hallar. Listo, vamos a desarrollarlo acá. Ustedes me van a ayudar aquí. Listo, vamos a dar aquí, escribimos solución y procedemos. Si no nos alcanza la cuadrícula de multisim, ahí nos vamos a otro, al pen y ahí se los hago. Listo, ¿qué podemos identificar aquí? ¿Qué valor tiene la tensión del nodo A? Que ya me la está dando el circuito. ¿Quién me dice? Cualquiera de los dos grupos. 8 voltios. 8 voltios, ¿cierto? BA, ahí dice que es igual a 8 voltios. ¿Ya lo identifiqué, profesor? ¿Hay que hallarlo? No, no hay que hallarlo, ya está identificado ahí. El circuito nos está
ahorrando en ese sentido calcular la tensión del nodo A. Ya está indicada en el circuito. Listo. ¿Qué más podemos hallar? Estoy primero identificando las tensiones de nodo en el caso de que sea viable identificarlas, a ver cuál es en sí la que vamos a hallar. Listo. ¿Qué más podemos observar? En el nodo B sí hay una ecuación que debemos hallar, pero vemos algo en el nodo C. En el nodo C, esa tensión en el nodo C va a ser igual a ¿qué? Nodo C va a ser igual a ¿qué? A 3 veces ¿qué? Y X, ¿cierto? Y queda expresada así. Vamos a dejarlo ahí. Otro dato que hay que tener en cuenta es entonces IX. ¿A qué es igual IX al momento de poder reemplazarlas en la ecuación de nodo aquí en BC? Entonces, IX es igual, así tal cual como lo explicamos en el ejercicio que vemos acá. ¿Sí? I2 es igual a B1 sobre B2 sobre B1 menos B2 sobre 4 ohmios, ¿verdad? IX, ¿a qué sería igual? ¿Quién me dice? A BA, ¿qué más? Menos BB entre 6. Menos BB entre 6, ¿verdad? Vamos a colocarlo así en fracciones para que lo puedan entender acá más. Entre 6. Listo. Ese es IX. Pero tenemos el valor de BA. Sí, sí lo tenemos, ¿cierto? BA es igual a ¿qué? A 8 voltios. Hasta ahí. Entonces volvemos a escribir esto. Un segundo acá. Esto es entre 6, ¿verdad? Lo que hizo fue simplemente reemplazar el valor de IX. Voy a tratar de reducir un poco esto porque no nos va a alcanzar el espacio. Listo, ya tenemos que BA es 8 voltios, BC es 3 veces IX, e IX es igual a ¿qué? A 8 voltios menos BB sobre 6. También acá, 8 voltios menos BB sobre 6. ¿Y que BC es igual a qué? BC es igual a qué? A la tensión que hay en la fuente dependiente controlada, fuente de tensión controlada por corriente, que quiere decir que BC es igual a 3 veces IX. Listo, teniendo ya eso claro, ahora sí procedemos. ¿Es necesario, pregunto, hallar la ecuación del nodo A? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos que está pues indicada en el circuito. ¿Es necesario hallar la tensión en el nodo B? Sí. Vamos a empezar hallando, a mirar cómo se encuentra la tensión en el nodo C y cómo se encuentra la tensión en el nodo B. Entonces, antes de llegar a esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ya yo tengo el valor de IX, ¿verdad? Que es 8 menos BB sobre 6, ese valor de IX no lo podremos reemplazar aquí para poder tener el valor de BC completo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar y colocamos acá. Reemplazo el valor, reemplazo IX en BC. Todavía no he empezado a armar la ecuación de ningún nodo, simplemente es tratar de mirar lo que yo pueda reducir antes de armar la ecuación. O sea que la única ecuación del nodo que vamos a calcular es esta. Pero calculando esta podemos obtener el valor de BC también. ¿Sí? Entonces, antes de llegar al valor de BC vamos a tratar de reducir lo que podamos. Reemplazo IX en BC. Simplemente todos los datos que me da el circuito los estoy tratando de reducir en uno solo. Entonces reemplazo IX
en BC. Entonces, escribimos lo siguiente. Chicos, vamos a silenciar por acá. Listo, ya silenciamos ahí. Entonces, vamos y procedemos a reemplazar. Este valor lo vamos a meter, a colocar aquí. Entonces, BC es igual a 3 veces. Vamos a colocarlo de tal forma que... ¿A qué? A todo esto que vemos acá. Sé que Multisign no es un software para escribir texto, sino para simular, pero la idea de lo que quiero es que tal cual trabajemos circuito y enseguida el cálculo ahí. Estoy haciendo lo posible para que puedan entender esto acá. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es cerrarlo. Bueno, estoy haciendo lo más matemático posible para que lo puedan entender mejor, ¿verdad? Reemplacé IX. Donde B hay X, coloqué dentro de BC, ¿cierto? Coloco 8 menos BB sobre 6. ¿Puedo seguir aquí? ¿Puedo resolver esto que está aquí? Sí, sí lo puedo resolver, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma secuencia horizontal porque no nos va a alcanzar el espacio aquí. ¿Quién me ayuda aquí a resolver? ¿Cómo queda? 3 por 8. Recuerden que el 3 va a multiplicar toda la fracción, pero de manera independiente. 3 por 8, 24. 24 entre 6, 4. ¿Cierto? Menos, voy por acá. Ahora viene 3 por menos BB, queda 3BB sobre 6, queda esto que vemos acá, ¿verdad? O sea, queda más o menos algo así. Vamos a ver si lo puedo. Queda 3BB sobre 6, ¿verdad? Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. ¿Qué me quedó? Un medio de BB. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Y un medio de BB, me es más fácil escribirle, chicos, en números que escribir la fracción, ¿sí? Pero me entiendan qué fue lo que hice. Explico otra vez. 3 por 8, ¿cierto? Entre 6. 24 entre 6, 4. Y 3 por menos BB es menos 3BB, ¿cierto? Este menos aquí. Menos 3BB sobre 6. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Un medio de BB, es decir, un medio es lo mismo que escribir 0.5. 0.5 BB. Entonces es lo que escribí por acá. Entonces me quedó que BC es esto que vemos acá. 4 menos 0.5 BB. Ahora sí, vámonos al nodo 2 porque ya tenemos que donde veamos BC escribimos esto. Y donde veamos IX escribimos 8 menos BB sobre 6. Y donde veamos BA escribimos 8 voltios. Listo. Vámonos a la ecuación. Ecuación, vamos a escribirlo acá. Ecuación del nodo 2. El nodo BB. Vamos a escribir así. Ecuación del nodo B. Sí, porque nodos, no identificamos los nodos por números, sino por letras. En este ejercicio, ¿verdad? Y en el otro, en el anterior, sí los identificamos por números. Ecuación del nodo B. Listo, ecuación del nodo B. Vamos a que ustedes me ayuden acá. Vamos primero a etiquetar tal cual como están las corrientes. ¿Qué corriente entra en ese nodo? IX, ¿verdad? Nodo B. ¿Entra otra? Sí. ¿Quién es la otra que entra? ¿Cuál es la otra corriente que entra? 2 amperes. ¿Y quién sale? Sale. ¿Quién sale? Resulta que sale BB menos BC sobre ¿qué? Si recuerdan, sale esta corriente de aquí. BB menos BC sobre 3.
¿cierto? Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen del nodo. Sobre 3. Listo, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a reemplazar. Donde veamos IX, vamos a colocar que 8 menos BB sobre 6, que es esta que vemos acá. Donde veamos BC, vamos a colocar es esto que vemos acá. Voy a colocarlas aquí para que podamos entender que esas son las que vamos a reemplazar en la ecuación del nodo 2. ¿Sí? IX y BC. Listo. Estos son los que vamos a reemplazar. Listo, ahora vamos a proceder a reemplazar. Reemplazamos IX y BC. Entonces vamos a mirar aquí. IX es igual a ¿qué? Aquí es igual a IX a esta que vemos acá arriba, ¿no? Vamos a escribirla. Sé que es más tedioso así, pero vamos a escribirla de todas maneras. 8 menos BB sobre 6. Vamos a copiarlo de aquí. Sobre 6 más 2 amperios, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Igual a BC menos a BB menos BC. Pero resulta que BC es igual a ¿qué? A 4, ¿cierto? A menos 4. A menos 4 menos a 4 menos 0.5. Listo, vamos a colocar aquí BB menos y reemplazamos BC. BC es 4 menos 0.5 BB. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que dice ahí? Simplemente reemplacé IX y BC. Ah, falta sobre 3. Todo esto sobre 3. ¿Sí? Reemplacé lo que está acá arriba, chicos. Esto que está acá. IX es igual a 8 menos BB sobre 6. Más 2 amperios, que viene siendo la otra corriente que entra. Esto es igual a BB, voltaje en el nodo B, menos BC. Pero resulta que BC aquí es igual a 4, ¿cierto? Menos 0.5, voltaje en el nodo B, sobre todo esto, sobre 3. ¿Podemos seguir resolviendo? Sí. Vamos a ver cómo terminamos resolviendo el ejercicio que vemos acá. Listo. Vamos a dejar esto tal cual como está. Al final lo volvemos a tocar para mirar a ver qué podemos hacer. Y esto que está aquí vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo lo resolvemos acá. ¿Qué podemos resolver? Ah, bueno, falta aquí arriba la línea. Y acá. Listo. ¿Qué podemos resolver? Que BB va a multiplicar, que el signo negativo va a destruir todo lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedó? Menos 4, ¿verdad? Y menos por el menos acá, más 0.5 BB. Ese más 0.5 BB lo puedo sumar con el 1 que hay aquí, ¿verdad? ¿Y cómo me queda? Me queda entonces la parte de arriba, me queda de la siguiente manera. 4 más 1.5 BB.
no, queda negativo, disculpen chicos. Esto acá, vamos a dejar este positivo primero y el menos 4 queda negativo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que hice acá? Simplemente multipliqué BB en los dos términos. ¿Sí? El negativo primero, pues, resulta de que le cambio el signo al 4, ¿verdad? Menos 4. El negativo cambia el signo acá 0.5, ¿verdad? Y al cambiarle destruye el paréntesis y agrupo términos. BB más 0.5 me da 1.5 BB y el signo negativo, pues, es del menos 4 sobre 3. ¿Puedo seguir reduciendo? Sí, puedo seguir reduciendo. Voy a hacer el igual por aparte para que no se vea tan despegado de acá. Listo, ¿qué podemos hacer ahí? Que ya tengo dos fracciones. Tengo 6 y 3. ¿Qué puedo hacer ahí? Reduzco, ¿verdad? Saco el mínimo con un múltiplo de 6 y 3. Creo que está por aquí. Ah, no, ya lo habíamos borrado. 6 y 3. Mínimo como múltiplo. Tercera de 6. 2. ¿Verdad? Esto aquí 1. Mitad de 2. 1. 3 por 2. 6. Entonces multiplico por 6 toda la ecuación. Al multiplicar por 6 toda la ecuación, vamos a ver qué nos queda y miren cómo la ecuación se reduce. Si yo multiplico por 6 toda la ecuación, me quedo en este lado de la ecuación 8 menos voltaje en el nodo B, ¿cierto? No me quedó nada. Si multiplico por 6 toda la ecuación, 6 por 2, 12, ¿verdad? Si multiplico por 6 toda la ecuación, tengo que tener en cuenta que debo multiplicar 6 por 1.5 BB, voltaje en nodo B, ¿cierto? Entre 3. Entonces, 6 por 1.5 me da 9, entre 3 me da 3. Sí, yo lo que hice es que multiplico primero por este, ¿verdad? Y divido entre esto. Entonces, 6 por 1.5 me da 9, y 9 entre 3, 3. Entonces, 3 que estoy con la variable BB. Y el otro sería, si multiplico por 6 toda la ecuación, ahora multiplico acá por 6, sería 6 por 4 menos 24 y menos 24 entre 3 menos 8. Entonces esto aquí es menos 8. Listo, puedo agrupar términos aquí enseguida, lo puedo hacer. Vamos a agruparlos. Miren lo que me quedó, lo que me viene quedando de la ecuación del nodo 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a agrupar. Ese 8 positivo se pasa para acá, negativo. Y el menos BB que veíamos de este lado pasa del otro lado a más BB y se suma con el 3BB. Entonces queda 4BB. ¿Listo? ¿Puedo sumar? Sí, puedo seguir haciendo. Yo lo estoy haciendo paso a paso, pero sé que ustedes ya esto es matemática que deben saber. Pero la idea es que como es el primer circuito de análisis, el segundo ejercicio de análisis, no, la idea es que lo entiendan. 8 más 8, 16, más 12, 28. 28 es igual a 4BB. ¿Puedo despejar BB? Sí. BB es igual a qué? Entonces, BB es igual a 4 entre, perdón, un momentico, chicos, a 28 entre 4, ¿verdad? Vamos a colocarla aquí. BB es igual a 28 entre 4. Entonces, 28 entre 4, 7. Estoy hallando una tensión. ¿7 qué? 7 voltios. No se les olviden las unidades. Por ahí el profe Iván también les comentó que en las unidades, a los medios siempre les bajo notas si no me colocan unidades. Listo. Tengo el valor de la tensión del nodo B. O sea, aquí debe haber 7 voltios. Ahora les simulo todo el ejercicio para que lo puedan ver. ¿Qué me falta? Ya tengo BA, que es 8 voltios, ¿verdad? Ya le indicó el ejercicio desde un principio. Ya tengo BB calculada, que es 7 voltios.
Y me falta BC. ¿Cómo calculo BC? Recuerden que BC es 4 despejado acá, ¿cierto? Lo que hicimos ahorita, 4 menos 0.5 BB, voltaje en el nodo B. ¿Ya lo tenemos calculado? Sí, entonces vamos a reemplazarlo. Ya tenemos calculado BB. Le vamos a colocar aquí, reemplazamos el valor, reemplazamos voltaje en el nodo B en BC. Entonces ya sabiendo que esto es BC, ¿cierto? BC es 0.5, reemplazando esto sería igual a ¿qué? A 4 menos 0.5 por 7, ¿verdad? BC me da un total de ¿cuánto? De 0.5. O sea, un medio. ¿Sí? Recuerden que 0.5 por 7, ¿verdad? 7 voltios, eso es 3.5. 4 menos 3.5 me da 0.5 positivo. Listo, y tengo el valor de BC. Ya hallé las dos tensiones. Las dos tensiones de nodo. Voltaje en el nodo B, voltaje en el nodo C y en voltaje en el nodo A, que ya me lo indicaba el ejercicio desde acá. Y aquí termina el circuito. Vamos a simularlo. Vamos a mirar aquí cómo simulamos. Teniendo en cuenta de que esta corriente IX es la que sale de la fuente, es decir, que este símbolo que ustedes ven aquí, de la flecha hacia abajo, va a ser la corriente IX, que es la que controla esa fuente de voltaje. Es decir, yo voy a hacer lo siguiente. Esta fuente de corriente, esta fuente de voltaje de 8 voltios, ¿cierto? Va a salir de ella una corriente. ¿Cuál es? Es esa corriente IX. Entonces, como esa corriente IX es la que me señala aquí el circuito, la voy a conectar por aquí y la salida de esa corriente la voy a conectar a la resistencia de 6. Sigue siendo la misma IX. Lo que pasa es que aquí pues borré este pedazo para que, pero esto que está aquí sigue siendo IX. Está de acá. Sí, o es la misma que, ¿cuál es esa misma? ¿Cuál es esa misma? Dame un segundo acá. ¿Cuál es esta misma etiqueta? Déjame ver si la puedo colocar como ustedes lo puedan entender, ya sea aquí abajo, ¿cierto? Es la misma IX. Miren, aquí es mejor, ya que pasa por la fuente dependiente. Esa fuente IX, desde que estaba en un principio, era la fuente que sale de la fuente de 8 voltios, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa fuente de 8 voltios se conecta entonces a esta que vemos acá, ya que es una fuente de tensión controlada por corriente. Se conecta aquí y su salida se conecta entonces a la misma secuencia que lleva el circuito, a la resistencia de 6 y así sucesivamente, pues se termina cerrando el circuito. Vamos entonces a calcular, a medir las tensiones de nodo. Colocamos el multímetro aquí. Ya sabemos que si estoy colocando el multímetro aquí, esta tensión de nodo va a ser la del nodo A, ¿cierto? Vamos a simular tensión del nodo A, 8 voltios, ya que nos está indicando que esa es la tensión de la fuente. Voy para la tensión del nodo B. Voy para la tensión del nodo B, que es esta, ¿verdad? Que sería la tensión en dónde? En la fuente, en este caso. Ya que es el mismo, recuerden el nodo de referencia, lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar acá. Estoy colocando el equipo en paralelo al elemento al cual yo quiero medirle la tensión. Entonces vamos a mirar cuánto me da. 7 voltios, mírenlo acá, que esta es ¿qué? Tensión en el nodo B. Y tensión en el nodo C, vamos a mirar que es esta que vemos acá, que es la de la fuente, ¿verdad? La de la fuente de tensión. Vamos a calcular. Y nos da 500 milivoltios, que es ¿cuánto? 0.5 voltios. Ahí están las tres tensiones calculadas, las tres tensiones de nodo calculadas acá. Denme un segundo mientras que el resultado me lo rueda un momento aquí. Miren acá. Tensión en el nodo A, 8 voltios,
tensión en el nodo B calculada, 7 voltios, allá está medida, miren aquí, tensión en el nodo C, 0.5 voltios, que equivale en expresiones de milivoltios, equivalen a 500 milivoltios. Y aquí pues finaliza el ejercicio y la clase de lo que tiene que ver relacionado a la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Todo este material yo se lo voy a pasar al profesor Iván para que se los pase a ustedes. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda que tengan con esto? ¿Con el software o con el cálculo de las tensiones de nodo? ¿Todo claro hasta ahí? Recuerden que este software es el que vamos a mirar el semestre que viene en laboratorios. Sí. Todo informe, toda guía que vayamos a desarrollar en el laboratorio debe ser simulada aquí con los mismos valores del laboratorio. Y en el informe ustedes nos lo van subiendo al Moodle a la medida que se va desarrollando el semestre. ¿De acuerdo a cómo se comporten? Así pues, o les evalúo cada informe cada vez que entregan, o se hace una evaluación al final de cada corte. Para que no solamente es armar o armar por hacer el montaje del circuito en el laboratorio, sino que también sepan qué es lo que están haciendo. ¿Queda claro? La clase de hoy hasta ahí. ¿Ya tienen alguna duda? No los escucho. Todo claro, profe. Sí, los chicos de la otra universidad, la Universidad Continental, ¿les queda claro todo? Todavía tengo, sí, estudiantes todavía están aquí. ¿Les quedó claro? Sí, está claro, ingeniero. Ok, listo. Entonces, una vez más, les doy las gracias a ustedes por, de todas maneras, aportar a este tipo de clases de espejos. Tanto nosotros recibimos las clases del profesor Iván el martes pasado desde el salón de clases y pues esta vez es viceversa de la Universidad de la Costa hacia la Universidad Continental de Perú. Entonces, no sé si el profe estará por ahí para de todas maneras agradecerle el habernos compartido este tema de lo que es leyes de Kirchhoff. Sí, le cedo la palabra, profe. Maestro, muy interesante la sesión del día de hoy. Se puede notar que hay, ¿qué le digo? ¿No? Hay metodologías distintas, pero al final los circuitos son universales. Tanto pues no las respuestas como corriente o tensión no tienen por qué variar. Siempre van a ser las mismas. Y muy, muy, muy limpia la clase, muy, ¿qué le digo, no? Muy entendible. Más bien, pues, ¿no? A nombre de la universidad, agradecer, pues, ¿no? Por la clase de hoy día. Gracias, maestro. Ok, listo, profe Iván. Siempre nosotros pues estamos dispuestos a colaborar y hacer ese enlace entre universidades externas junto con la Universidad de la Costa y la idea es que los estudiantes pues también hagan pues tengan ese vínculo con estudiantes de otras universidades en otros países y que existan esos intercambios también. Entonces les agradezco a todos la asistencia y pues dándole una vez más las gracias al profesor Iván y a los estudiantes de la Universidad Continental de Perú. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Buenas profe. noches igual a todos los asistentes. Ok, listo, profe. Buenas noches a todos.